Crecí en una zona de extrema pobreza, en una zona rural de Tennessee. El decir que mi familia tenía un mal historial con la policía es subestimar la realidad. Mi padre pasó la mayor parte de su vida adulta en la cárcel y mi primo estuvo en 2 redadas donde fue arrestado. Cuando yo era adolescente, junto con mis amigos teníamos juegos donde debíamos escapar de la policía. Pasábamos la mayor parte del tiempo bebiendo a escondidas o explorando edificios abandonados. Es por eso que tuvimos muchos encuentros por la ley. Los chistes del tocino y las donas eran muy frecuentes en mi círculo. Así, un fin de semana cuando tenía unos 16 años, mis amigos y yo volvíamos a casa luego de una fiesta. Estaba yo ya algo ebrio, tal como el resto de mis amigos en el auto, incluido obviamente el conductor, mi mejor amigo en ese entonces, Keith. Recuerdo estar luchando por no quedarme dormido cuando de repente, de la nada, hubo este enorme bang. Y antes de que supiera qué estaba ocurriendo, el auto se volcó. Hasta el día de hoy, les juro que no podría decirles exactamente qué pasó. Keith no estaba usando su cinturón de seguridad, lo que causó que saliera disparado del auto. Recuerdo tener la cara completamente cubierta de heridas por todos los trozos de cristales, pero fuera de eso estaba bien. No sé si fuera alcohol, tal vez fue la adrenalina, pero no sentí ningún dolor. Cuando pude moverme, pateé la puerta y salí del auto. Keith estaba en el suelo, inmóvil y sangrando profusamente. Intenté hacerle un torniquete como sabía con mi camisa, pero realmente era inútil. En ese momento, Keith estaba inconsciente. Intenté levantarlo, despertarlo, pero nada sirvió. Otro de mis amigos también fue capaz de salir del auto, pero su pierna estaba bastante dañada, así que no podía caminar. Afortunadamente, fue capaz de pasarme su teléfono celular y pude contactar a la policía. La policía llegó a la escena del accidente antes que los paramédicos. Hasta este punto de mi vida, nunca había visto a un oficial de policía ayudar a alguien más, solamente arrestos para posteriormente llevarlos a la cárcel. No esperaba nada bueno. Creí que nos pondrían las esposas mucho antes de ayudarnos, pero estaba mal. El oficial no era alguien que conociera. Rápidamente se acercó a Keith y comenzó a darle primeros auxilios. Afortunadamente, consiguió que mi amigo respondiera y diera señales de vida antes de que los paramédicos llegaran. Luego de eso, el oficial se aseguró de que los que podíamos volviésemos sanos y salvos a casa. Fui el último en ser dejado, y de hecho, tuvimos una buena conversación. Tenía historias muy interesantes de su trabajo e incluso me invitó a patrullar con él. Así que, como pueden imaginarse, fue una sorpresa enorme para mi familia cuando, años después, decidí asistir a la academia de policía. Algunos de mis amigos y familiares se distanciaron, cosa que fue entendible. Me fui de lleno a mi nueva carrera y jamás volteé atrás. Tomé un trabajo en un pueblo pequeño, en una zona de los Apalaches que se encuentra en Tennessee. Al inicio sí me sentí un poco triste por no haber encontrado algo en una ciudad más grande, con cosas más emocionantes, pero pronto me di cuenta que proteger la seguridad de un pueblo pequeño era más complicado de lo que parecía. Sí, no había encuentros con carteles ni asesinatos. Eran cosas que rara vez podrían pasar. Pero al pasar de los años han ocurrido muchas llamadas extrañas. Una que tengo muy presente fue cuando una de las operadoras del 911 me había mandado revisar por un accidente de auto. Una mujer a quien llamaremos Michelle, por seguridad. Cuenta que estaba manejando por una carretera solitaria cuando alguien, de la nada, había salido a la carretera y ella jura que lo golpeó de lleno. Afortunadamente, era una noche lenta, así que salí de inmediato a la locación indicada. Aún así, este lugar estaba tan remoto que me tocó cerca de 20 minutos poder llegar al accidente. Cuando llegué, pude ver el auto de Michelle, un Honda Civic que estaba estacionado sobre el costado de la carretera. Me estacioné detrás de ella. Bajé de mi auto y caminé hasta la ventana del piloto.
tocar la ventana, ella pegó un brinco que casi golpea con el techo de su auto. Al ver que era yo, llevó las manos a su pecho en señal de alivio, bajó su ventana y pude ver que estaba llorando. Buenas noches, señorita. ¿Puede contarme qué fue lo ocurrido?, le pregunté. Yo, dijo con voz temblorosa. Estaba volviendo de casa de una amiga. Voy de camino a mi propia casa cuando un niño salió corriendo de entre los árboles, justo en medio de la carretera. Giré el volante para intentar esquivarlo, pero aún así lo golpeé, dijo ella mientras comenzaba a llorar nuevamente. Pude notar que ella no estaba bajo la influencia de ninguna sustancia. No había olor tampoco a tabaco o alcohol, y claramente se sentía terrible por lo que había pasado. Michelle procedió a contarme que el niño que había golpeado tendría alrededor de unos 9, tal vez 10 años. No había casas cercas, así que no se imaginaba de dónde podría haber salido. Reportó que el niño estaba herido, que una de sus piernas se había doblado en un ángulo extraño. Así que salió del auto rápidamente para auxiliarlo. Al acercarse, el comportamiento de este niño no era algo que esperarías a esa edad y al ser lastimado. Aunque parecía estar con mucho dolor, no estaba llorando, ni estaba haciendo ruidos que indicasen un dolor extremo. Vaya, dice que ni siquiera parecía estar asustado. Al contrario, parecía estar muy calmado, así que Michelle volvió a su auto para poder marcar al 911. Mientras ella estaba en llamada con Central, notó que el niño estaba parado afuera de su ventana, pidiendo por favor que le dejase entrar. Su celular terminó de descargarse justo al momento en que ese niño se habría acercado a su ventana. Afortunadamente, ella ya había dado la dirección de donde estaba Central. Quitó los seguros de la puerta, pero justo al terminar de presionar el botón de los seguros, se detuvo. Me explicó que, de repente, algo no se sentía bien, que la parte racional en ella comenzó a tomar control nuevamente, a preguntarse ¿qué haría un niño de esa edad corriendo de noche entre los bosques? ¿Dónde están sus padres? Sí, claro, hay padres irresponsables, muchísimos, pero ni siquiera había casa cerca del incidente. Estaba también de pie, afuera de la ventana, sin parecer que tenía ningún tipo de dolor, justamente luego de haber sido arrollado por un auto. Aún con la desconfianza que le generaba este niño, sentía que debía dejarlo atrás. Después de todo, había golpeado a este niño con el auto. Pero entonces notó sus ojos. Eran de un negro profundo como la noche, sin la parte blanca visible, ni tampoco el iris. Y aunque la puerta ya estaba parcialmente abierta, intentó cerrarla nuevamente. Pero este niño la jaló con una fuerza enorme. Terminó de abrir la puerta con una fuerza mayor a la de ella. Gracias por dejarme entrar, susurró el niño. Para ese momento, estaba sonriendo y parecía ya no estar en ninguna clase de dolor. El niño comenzó a reír, pero no en una risita que se esperaría de un niño inocente. No, era una risa maníaca, malvada, extraña. Michelle como pudo lo empujó. Cerró nuevamente la puerta y comenzó a manejar un par de kilómetros más. Adelante, su motor se comenzó a calentar, por lo que tuvo que detenerse. Al estar varada a media carretera, volteó afuera de su ventana y ahí, fuera, estaba el niño nuevamente. Tocó levemente la ventana una y otra y otra y otra vez. Al mismo tiempo, por una parte rogaba por favor que lo dejase entrar, por la otra, la amenazaba si ella no abría la puerta. Michelle se quedó ahí, sin voltear a ver a este niño. Estuvo esperando varios minutos en silencio, los cuales se sintieron como una eternidad antes de siquiera volverse a atrever a voltear afuera de la ventana. Afortunadamente el niño no estaba afuera.
tomó un suspiro grande de alivio. Comenzó a buscar el cargador de su auto para poder conectar su teléfono. Y así, nuevamente, escuchó un toquido en su ventana. Instintivamente ella volteó, solamente para ver a ese niño, haciendo un túnel con sus manos, presionando su rostro contra la ventana. Michelle dijo que en esta ocasión era diferente. Su rostro, el rostro del niño, estaba lleno de sangre y desfigurado. «Ayúdame», dijo el niño, un poco muteado por el cristal de la ventana. Nuevamente Michelle dio un grito e intentó encender su auto varias veces. Cuando voltea nuevamente a la ventana, el niño nuevamente se había ido. Se quedó ahí, sentado en su auto, congelado del miedo hasta que llegué. Entonces busqué alrededor, intentando encontrar a ese niño. Pero, para ser honestos, la verdad es que no busqué mucho realmente. Este no era mi primer encuentro con los niños de ojos negros. Sé que muchos de ustedes, quienes me están oyendo, conocen la leyenda urbana. No estoy seguro si Michelle lo estaba o no. Ella ya estaba muy asustada, así que no quise alimentar más su miedo. Por lo que solamente me limité a asegurarme de que llegase con bien a su casa. Si hay algo que puedo enseñarle a la audiencia de esta noche es que las historias de los niños de ojos negros usualmente van algo así. Los niños aparecen en tu puerta pidiendo permiso para entrar a tu casa o a tu auto, diciendo que están perdidos, que necesitan llamar a sus padres. Siempre parecen normales, excepto que siempre utilizan ropa vintage, algo de otras épocas. Finalmente notas sus ojos, que son completamente negros, así como su comportamiento suele ser un poco muy extraño. La mayor parte de la gente que ha tenido encuentros con estos niños reportan que son demasiado tranquilos, educados y con voces sin emociones. De cualquier manera, Michelle prendió su auto y yo la seguí. Tomé su número de teléfono e información por si algo surgía, nos pudiésemos contactar nuevamente. Pero sabía que eso no iba a pasar. Tristemente, Michelle fallecería 2 meses después mientras visitaba familia en otro estado. Ella estaba conduciendo sobre un viejo puente de madera que ya tenía pasada su fecha de mantenimiento. El puente colapsó mientras ella pasaba por encima y fue la única casualidad de ese incidente. Ahora, cualquiera podría decir que eso fue una coincidencia, pero la verdad, yo no lo creo así. A veces, cuando alguien tiene encuentros con un fenómeno fantasmal, lo sobrenatural, muchas veces tienen efectos que persisten, incluso mucho tiempo después. A veces me pregunto si Michelle habrá visto algo en ese puente antes de que colapsara. Tal vez vio a un niño pequeño con una pierna rota. En alguna otra ocasión estaba este granjero, que puso cámaras en los senderos de su propiedad para ver que estaba matando a sus animales, que incluso estaba evitando las carnadas vivas. Estas cámaras tenían apenas unos pocos días instaladas cuando detectaron algo extraño. Aunque el video no tenía la mejor resolución, de hecho, estaba demasiado granulado, pude distinguir una figura alta, arriba de los 2 metros, caminando en 2 patas. Tenía astas como las de un reno o un venado, pero definitivamente no era ninguno de los dos. Era delgado, muy delgado. Su piel parecía estar con muchas cicatrices, e incluso tenía algunos pellejos de carne viva colgando, así como otras heridas abiertas, visibles en su cuerpo. Incluso con la calidad baja del video, sabía que esto no era una criatura que hubiera visto antes.
Investigué en el área aledaña a los senderos por donde estaban las cámaras, pero no pude encontrar ningún tipo de pista. Terminé diciendo al granjero que si encontraba algo extraño me llamase. Ahora bien, desearía que esta historia tuviera un final más feliz. Pero unas semanas después me llamaron a una escena del crimen. Varias cabezas de ganado fueron mutiladas de una manera muy violenta, destrozadas completamente. El granjero debió salir a ver qué les ocurría y desafortunadamente sufrió el mismo destino. Las cámaras de los senderos seguían activas, así que procedimos a revisarlas. La grabación se detuvo azarosamente a medianoche. Comenzó de nuevo a las 4 de la mañana. Sin más que añadir, el ataque debió ocurrir entre 12 y 4, así que no teníamos nada con qué comenzar. Jamás pudimos resolver este caso. Un encuentro que tuve mientras estaba fuera de servicio, para variar, fue muy extraño. Acababa de terminar mi turno y llegué a cenar a un restaurante al lado de la carretera, de esos que abren las 24 horas. Eran cerca de las 5 de la mañana, así que solamente estaba el dueño y yo. Ordené lo usual: café, huevos con tocino. Platicamos un rato antes de que él volviera a la cocina. Antes de que llegara mi comida, otro hombre entró. Era muy alto, delgado. Parecía estar en sus 30s. Tenía las mejillas hundidas, con los pómulos muy saltados, de una manera que jamás había visto, incluso con personas que tenían abuso de sustancias. Su piel era tan pálida que incluso parecía tener un cierto tono de gris. Se sentó solo en una de las mesas del fondo. Llevaba jeans y un hoodie negro con el gorro puesto. El dueño salió de la cocina para poder tomar la orden del extraño. El tipo nunca habló. Simplemente se limitó a apuntar en el menú que era lo que quería. A pesar de la apariencia y extraño comportamiento del tipo, disfruté de mi comida y lo ignoré en general. Después de todo, no es un crimen no hablar y pues no estaba molestando a nadie. Luego de terminar de comer, el dueño pasó con él a dejar su respectiva cuenta para luego volver a la cocina. Una vez que el propietario había dejado el área, el extraño tipo procedió a levantarse y salir por la puerta sin pagar. El dueño le gritó que se detuviera y, aún con el cansancio que tenía, le dije al propietario que no se preocupara. Yo hablaría con el tipo. Salí y perseguí al extraño por el estacionamiento del lugar, mientras que detrás de mí iba el dueño del restaurante también. Cuando había llegado a la orilla del estacionamiento, justo antes de adentrarse en el bosque, lo alcancé. Intenté tomarlo por las manos para poder colocarle las esposas, pero puso bastante resistencia. Logré poner una de las muñecas en las esposas cuando nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos no eran normales. Sus pupilas eran extrañas. La mejor manera en que puedo describirlo es que parecían símbolos de resta, similares a los que tienen las cabras. Me sonrió. Las comisuras de sus labios comenzaron a alargarse de una manera inhumana, y entonces pude verlo. Sus dientes no eran humanos. Eran pequeños triángulos, como los de los tiburones. Instintivamente solté sus manos. Puse mi mano en mi pistola y lo empujé. Cayó en el pasto, rodando. Intentó levantarse a la vez que se encorvaba. Su cuerpo comenzó a transformarse. De su piel comenzó a brotar pelaje. Y su espalda se contorsionó hasta que estuvo caminando en sus 4 patas. Gradualmente se convirtió en un coyote, para luego adentrarse en el bosque. De nuevo, no hace falta decir que el dueño del restaurante jamás recibió su pago por esa comida. Ahora, la llamada final que quiero compartir con ustedes y que
por siempre estará marcada en mi mente hasta que muera, vino de la madre de una infante. Esta mujer había llamado al 911 histérica porque su hija de 4 años estaba perdida. Así, junto a otros oficiales fuimos hasta su casa. Esta mujer vivía ya en una zona bastante rural y alejada, bastante aislada del pueblo donde se encuentra la central de policía. Preguntamos a la madre por una descripción de su hija, Emma. Mencionó que tenía ojos azules, cabello castaño y llevaba una camisa blanca con jeans azules. Estaba jugando en el patio en los columpios. Mientras eso pasaba, la madre entró a la casa para hacerle un sándwich de comer, que es ahí donde la niña pudo haber escapado. Sin embargo, su madre dijo que eso no podía ser, ya que Emma jamás ha hecho algo así, de alejarse de la casa, salir corriendo a explorar. La madre de Emma pasó unos 20 minutos revisando por el bosque adyacente a su casa, llamando a su hija, gritando su nombre, pero no pudo encontrarla. Claramente estaba devastada. Repetidamente se decía a sí misma que era una irresponsable. Intenté darle ánimos, diciendo que también mis niños alguna vez salieron corriendo para perderse y lo terrorífico que esto puede ser. Hey, esto le pudo haber pasado a cualquiera, le dije. Pero no se preocupe, la encontraremos. Así, los otros oficiales y yo acordamos en comenzar una búsqueda, yendo cada uno en diferentes direcciones. Aún si era el atardecer y había bastante luz, ciertas partes densas del bosque oscurecían el ambiente. Debí haber caminado unos 30 minutos cuando me encontré con una estructura extraña. Era circular, hecha de ramas, lodo y otras cosas varias que puedes encontrar en el bosque. Lo más cercano que puedo darles de ejemplo es que parecía un nido de un ave, uno gigante, que en vez de estar en un árbol estaba en el suelo. Ahora, cuando digo que esta cosa era grande, me refiero a que era enorme. Tal vez de diámetro unos 5 metros. Así pues, me acerqué a eso y vi dentro de la estructura. Al asomar la cabeza, pude ver un infante dentro, tranquilamente dormida. Supe inmediatamente que era Emma por las fotos. Su cabello estaba enmarañado. Su camisa blanca estaba cubierta de tierra y lodo. Toqué el hombro de Emma ligeramente para poderla despertar. Ella abrió los ojos. Se veía bastante asustada. Hey, todo está bien, le dije. Le reafirmé que no se preocupe, que la llevaría con su mamá. Emma me respondió con una mirada de confusión. Dijo que su mamá estaba ya ahí en el bosque, con ella. Me contó que estaba jugando en su columpio cuando escuchó a su mamá llamarla desde el bosque, que tenía que seguirla, ya que había una sorpresa para ella. Emma siguió la voz y fue ahí donde se perdió. Ocasionalmente escuchaba la voz de la madre e intentaba seguirla. Eventualmente llegó a esta cosa que parecía un nido y, estando ya cansada, decidió dormir. No vi a nadie más alrededor. Tomé a Emma en mis brazos y comencé a caminar de regreso. Mientras caminaba, noté que el bosque se había vuelto completamente silencioso. No vientos, no aves, ningún animal. ¡Mira!, dijo Emma con cierto entusiasmo. Entonces la vi. Era una muñeca. Bajé a Emma de mis brazos por un momento y tomé la muñeca, que estaba hecha de ramas y hojas, excepto por su cabello, que parecía ser cabello real, por más raro que esto pueda parecer. Tenía también una tela blanca de vestido. Así pues, tomé a Emma en mis brazos y me llevé a ambas, Emma y a la muñeca. Mientras caminaba, noté algo perturbador. El cabello de Emma había sido cortado bastante de un lado y un pedazo de su camisa estaba roto. Pero lo dejé pasar. La madre de Emma estaba tan contenta de tenerla de vuelta que comenzó a llorar. Jamás le mostré la muñeca a la madre. Llevé la muñeca a un experto que conocía,
que se encargaba de poder deshacerse de este tipo de cosas malas. Ahora, mientras que algunas de las llamadas que he recibido me han hecho sudar frío, nunca renuncié. Amo este pueblo y a la gente en él. Si alguna vez te encuentras manejando por estos lares y ves algo extraño, ten mucho cuidado en carretera.